tu semana. Con permiso, abre un paso que aquí viene. Luego de buena música, buenas canciones, seguimos con este buen contenido. Ahora a las 9 de la mañana llega un amigo de la casa que había estado, unos días de vacaciones, se nos fue para Europa. ¡Ave María, qué rico, pastor! Pero ¿en dónde en Europa? Así que le decimos a Johnny Pinzón, buenos días. Gracias. Dios les bendiga a todos. ¿Y a dónde fue, pastor? Cuéntanos. Ahora Fuimos sí. a tanto lado y estoy tan recién llegado que no sé si estoy allá o estoy allá. Pero, o sea, Europa es grande, como que a qué lugares pudieron Fuimos ir. a tanto, fuimos a España, a Toledo, París, Suiza, Pompeya, en Italia, bueno, fuimos a muchos lados. Wow, pues Qué fueron a rico. muchos sitios en poco tiempo. 18 días. 18 días. Bueno. Para arriba y para abajo caminamos lo que nunca habíamos caminado. Pero qué bueno, celebrando 10 años de aniversario con su qué querida rico. esposa. Qué bueno, pastor, que ¿verdad? Se toma ese espacio para, dentro de su faena, ¿verdad? Tomar fuerzas y continuar para lo que Dios tiene con nosotros. Exacto, y lo más hermoso es que todas las personas del grupo nos trataban con el cuidado que se trata de una persona recién casada. Ay, Así qué que todos lindo. pensaron que nosotros estábamos recién casados, nos respetaban nuestros espacios y nosotros, silencio, que estamos recién casados. Qué rico. Una experiencia bien bonita, agradecemos a Dios, nos llevó con bien y nos trajo con bien. Y aquí estamos. Listos para recibir la palabra. Eso es así. Hoy el segmento como tal, Fronesis, ¿verdad? Y estamos hablando sobre el tema de las estaciones de la pastoral. De eso trataremos el día de hoy. Eso es correcto. La pastoral en general es una línea hermosa, una experiencia preciosa que enriquece desde el mismo inicio en que se toma, pero nunca deja de sorprenderte a lo largo de la vida. Hay unos que pueden durar 3 años, 5 años. Hay otros que pueden durar hasta 60 años, 70 años en la pastoral. Wow. Y son gente que tiene tanto que enseñarnos, tanto que mostrarnos. Pero yo quise analizar a una serie de pastores, varios pastores, estudiando su perfil, su forma de vivir, su forma de actuar. Y me di cuenta de algunas experiencias que se marcan, y las llamé estaciones en el desarrollo, en la evolución del pastor, pero también me di cuenta que no es la pastoral la que evoluciona, sino la persona que evoluciona dentro de la pastoral. O sea, son los pastores los que evolucionan y hacen que la pastoral se convierta en una serie de estaciones. Y quise tomar como ejemplo al apóstol Pedro, desde el inicio en que es llamado a la pastoral hasta los últimos días de su vida. Este Pedro tiene un cambio tan significativo que si le hablo del primer Pedro y les explico el perfil de Pedro al inicio y se lo comparo con el perfil de Pedro al final de las cartas, no se parece. Son dos personas. Son dos personas completamente distintas, diferentes. Y nosotros en psicología sabemos que la personalidad se mantiene a lo largo de la vida, no cambia. La personalidad tiene algunas pequeñas modificaciones, pero el que es hablador, el que es impulsivo. Pero en cuanto a la figura de este hombre, pareciera que le hubiesen cambiado la personalidad. De una persona impulsiva, de una persona perspicaz, de una persona intrépida, a una persona tranquila, a una persona diferente. Y voy a simplemente nombrarlas, lo que yo denomino las estaciones en la pastoral, y luego las vamos explicando a lo largo del segmento. En primer lugar, le titulo intrepidez ingenua. Qué bueno, eso está bueno. En segundo lugar, le llamo las flaquezas, porque es como la persona, el ser como persona, va evolucionando dentro de la pastoral. En primer lugar, inicia con una intrepidez ingenua. En segundo lugar, pasa a resaltar las flaquezas del ser como persona. En tercer lugar, un despertar. Un despertar de conciencia espiritual superior. Y en cuarto lugar, madurez dependiente. Que diríamos, en términos del ser humano como persona en evolución, la madurez es independencia y autonomía, pero en términos de ministerio, la madurez es dependencia. Así es. Bien distinto. Al comienzo nosotros iniciamos el ministerio pensando y creyendo en nuestras habilidades, en nuestro talento, en nuestro llamado, en nuestra capacidad. Yo predico bien, yo hablo bien, yo construyo buenos sermones, yo me defiendo y tengo esa gracia y ese carisma. Y poco a poco usted se empieza a dar cuenta cómo eso es básicamente su peor enemigo. Claro.
en la dependencia total del Señor. Así que intrepidez ingenua, la impulsividad, la fuerza desmedida, el sensacionalismo y muchas otras emociones suelen acompañar los comienzos inolvidables de nuestro llamado pastoral. Qué hermoso cuando de repente nos dan esa primera oportunidad de subirse a un atrio y dar un mensaje. Y usted se prepara con muchos días de anticipación, toma apuntes, los cambia, los modifica, los pasa a la computadora, vuelve y los saca y los subraya y los lee. Y he visto tanto, son 27 años bregando y ayudando a levantar líderes y pastores y verlos cuando se van a subir y cuando me pasan, mira, esto está bien, esto está... y verlos emocionados. Por eso utilizo el término la impulsividad, la fuerza desmedida, el sensacionalismo, todas estas emociones que hacen interesante ver el desarrollo de un ministro, de un pastor. Los años pasan, los tiempos pasan y muchas veces esta impulsividad va tomando un enfoque diferente. Esta fuerza ya no es desmedida, esta fuerza empieza a medirse, porque tú no puedes predicar el mismo mensaje todos los domingos. Claro. ¿Sí? Y porque no falta el que sí toma apuntes y el que está pendiente para decir, pero espérate, esto ya lo había dicho. Ya lo predicó. Y a veces entonces tú sacas esta serie de sermones, de mensajes. Yo recuerdo al inicio de mi pastoral que yo iba llevando una colección de todos los mensajes, de todas las predicaciones. Y es hermoso cuando uno va a esos comienzos y repasa y observa cómo esa palabra ha fluido. Y como uno va madurando también en el sentido de hay veces que yo dice, que te pasa para bien, uno mira y dice, Dios mío, esas predicaciones tuyas que te escuchas años atrás y dices, ay Dios mío, no las volvería a escuchar o cómo yo prediqué esto, ¿no? Y uno se da cuenta tal vez de cómo muchas veces a veces trataban de meter tantas cosas ahí que dice, wow, en la experiencia te demanda también otro approach, otro acercamiento a lo que vas a hacer, ¿verdad? Uno se revisa y se convierte en el crítico de uno mismo, decir, wow, eso es a la muy verdad importante. que hemos crecido. Eso es muy importante. Por eso siempre se le recomienda a las personas, mira, grábate, escúchate, observa cómo lo que tú dices quizá no va de acuerdo con tus gestos, con tus actitudes, e incluso hasta con el tono. Sí. Y hay veces que el escenario te está gritando, termina ya, acaba ya. Y la persona sigue sacándole punta a algo que ya no tiene carboncillo. En el caso del apóstol Pedro, el apóstol no pudo llegar a ser Pedro sin antes ser Simón. Tremendo. Tuvo esa experiencia de ser el Simón impulsivo, el Simón que antes de que le preguntaran hablaba. Contestaba. Antes de que le dijeran ven, se tiraba. El hombre se tiraba de una. Pero este Pedro que saca la espada y le corta la oreja al soldado, pareciera que con el paso del tiempo va comprendiendo que es un proceso de maduración. Y yo quisiera invitar a todos los que nos están oyendo, sobre todo líderes y pastores que nos están escuchando, pero es importante que usted haga un análisis de su necesidad de maduración y de crecimiento en su vida pastoral. No te quedes estancado, porque lo que Dios nos dio es bueno, pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor, mucho mejor. Dios puede sorprenderte con cosas nuevas si te suelta de lo que ya pasó, lo viviste, lo disfrutaste, pero hay palabra nueva. Y es muy importante, porque también pasa mucho esto, cuando las personas inician su llamado, poco creen en su capacidad y empiezan a observar mucho más y sacan mucho más lo que está por la internet, lo que está por los otros predicadores. Y la invitación es, entra en el secreto de Dios. ¿Por qué Dios te escogió a ti precisamente? ¿Qué fue lo que Dios vio en ti? Y eso que Dios vio en ti es lo que necesitas aflorar, no lo que vio en el otro, porque lo que el otro dice y hace quizás es bueno, pero no es lo que Dios quería para haberte llamado a ti. Específicamente, ¿qué es lo que hay en ti que Dios quiere que transmitas a otras personas? En el caso de Pedro, si nos ponen a nosotros como psicólogos a elegir a los apóstoles, con toda seguridad lo eliminamos. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en este intrépido joven, en esta persona impulsiva y poco capaz de ser sereno? ¿Qué fue lo que vio en él? Que poco a poco él empezó a sacar en el camino. Así que no pudo llegar a ser el gran apóstol Pedro sin antes haber sido el Simón impulsivo.
No pudo llegar a ser, ese hombre apaciguado, tranquilo, que le dice a las personas, mira, dejémosle la ira a Dios, dejémosle la venganza a Dios, dejémosle las cosas a Dios. Escucha esto, el pescador impulsivo y emotivo llegó a ser el sereno y pacificador apóstol Pedro. Es como si dijéramos que el hemisferio izquierdo es más importante que el hemisferio derecho. Es decir, el hemisferio izquierdo es el de la razón, el de la letra, el del número, el de respira y piensa bien. Ajá. Pero el hemisferio derecho es el de la creatividad, el de la impulsividad. ¿Y cuál es el más importante? Pues los dos son exactamente Claro, igual. los dos. Pero ¿cómo lograr ese sano equilibrio? Sí. ¿Cómo no perder ese carisma? Porque entonces a veces nos dicen, no, es que la predicación debe ser seria, y si de repente vamos y nos formamos en las escuelas anglicanas de allá al otro lado del mundo, Ajá. donde todo tiene que ser silencio, bien derechito y que todo esté Ajá. debidamente estructurado. Pero ¿dónde está tu persona? ¿Dónde está tu ser como ser humano? ¿Dónde está lo que Dios vio en ti como persona? Porque a veces es esa naturaleza la que hace posible que el mensaje llegue a las otras personas. Fíjate qué interesante, a lo mejor nunca había pensado en ver la figura de los apóstoles desde la perspectiva de la madurez. Y por ejemplo, Pedro, que es ese impulsivo que le corta la oreja a aquel, pero más adelante, ¿verdad? Le dice a los pastores, apacentar la grey de Dios, que está entre no vosotros. por cuidado, y aparecer el príncipe. Y uno mira lo mismo de Saulo a Pablo. Mira lo mismo de Juan, que inclusive es el primero que llega a la sepultura, pero también ves esa visión de Apocalipsis ya como un anciano. Y wow, qué cosa más tremenda de ver su evolución en su ministerio pastoral y apostólico. Y también me encanta el hecho de que gracias a esa impulsividad, mira cómo correcto. Dios decide a quién escoger, es que Pedro sigue a Jesús. Porque una persona no impulsiva, por ejemplo, una persona con el como yo, que no soy impulsiva, se queda, a mí me ¿no? dice, sígueme, y yo digo, espérate, que eso no es así. ¿Sabes? Vamos a organizar Vamos una organizando, agenda vamos y ver organizando. cómo se puede. O sea, pero es justamente esa impulsividad hizo que este hombre tirara las redes y nos vamos detrás de ti. Así que fíjate cómo es importante Es ese correcto. Correcto. Y es gracias a esa catapulta de su personalidad impulsiva que logró convertirse en el más significativo de todos los otros 11. Sí, Claro. sí. Porque la Biblia lo nombra, de hecho, no quiero pecar pero creo que lo nombra más de 158 veces Wow. en la palabra, el término Pedro. Pedro como tal. Y cuando tú analizas ningún otro nombre, incluso hay otros que lo nombraron cuando lo llamaron. Y manda. Y se Y manda. acabó. No se vuelve a nombrar, pero Pedro es una figura marcada y Sí, significativa. Y ahora que estuve allá al otro lado, el observar allí en el Vaticano La Basílica de San Pedro. la Basílica de San Pedro, y arriba donde dice, a ti te entregaré las llaves del llaves del reino. reino. Esto es para parar los pelos, que Mira, uno el dice. baldachino que hay en la Basílica de San Pedro, que es el lugar donde ¿verdad? Estila la tradición que fue la crucifixión, es una cosa impresionante. Es el centro de esta basílica, este altar Algo magnífico. grande de columna, y tú dices, oh my God. Exacto. a honrar a ¿Cómo aquel hombre. logró llegar a ese nivel este pescador impulsivo, este joven intrépido que siempre quiso demostrar que en él había algo? Y Jesús lo vio precisamente. Esto es, este elemento, porque a veces nosotros le damos más importancia al mensaje que al mensajero, y que de hecho tiene que ser así. Pero muchas veces es el mensajero el que hace posible que el mensaje llegue. ¿Sí? Los otros días, cuando un rey sueña que se le habían caído todos los dientes y llama a todos sus consejeros para que le resuelvan el sueño, y le dice uno le dice, mira, mi rey, toda su familia va a morir. Wow. Y se molestó tanto que lo mandó 100 latigazos. Y vino otro y le dice, oh soberano, eres tan poderoso que ni siquiera la muerte pudo contigo. ¿Sí? Y lo mandó premiar. Es cómo tú transmites el mensaje. El mensaje. Y hay personas específicas, porque a veces uno dice, y en esta experiencia pastoral que uno le hace seguimiento a una persona en particular para tratar de llevarlo a la iglesia, le hace seguimiento de 50,000, nunca lo logra. Y viene otro que uno jamás se imaginaría, tan Y se sencillo, lo ganó y para lo trae. ¿Y Cristo. cómo? Es algo que tiene cada pastor. Y por eso quisiera llegar al corazón de los pastores que nos están escuchando, de los líderes. No intentes imitar a nadie. Ay, sí. ¿Para qué morir siendo Una copia. una copia si somos originales? Así es. Sé tú, habla como tú hablas, expresa como tú expresas, y permite que se vaya aflorando las estaciones de la pastoral o del ministerio, de tu llamado, pero en el Señor, en la vivencia que tienes con el Señor. Vive tu experiencia, no imitando, sino viviendo como el apóstol Pedro, que siguió siendo todo el tiempo Pedro,
¿sí? El mismo que le dice, no te lo reveló carne ni sangre, ¿sí? Y él está feliz allí, yo soy... Pero luego le dice, apártate de mí, Satanás. Justamente en el capítulo, la página siguiente. Exacto, que dice, pero ¿cómo es posible? El que recibe la revelación también recibe la utilización del diablo. Pues necesariamente es importante que comprendamos que esta intrepidez ingenua es la catapulta de nuestro llamado pastoral. No la desperdiciemos. A los jóvenes que estamos viendo, no tratemos de atarlos. No, es que tú tienes que vestirte así, hablar así, predicar así, construir el sermón así. No. Simplemente que la persona domine el mensaje como tal, la esencia del mensaje, pero que permita que su naturaleza le permita ser el portador que Dios vio en ti, que vio en mí para llevar ese mensaje. En segundo lugar, las flaquezas van a salir a flote. Una vez nosotros venimos con toda la euforia, pero llega el momento en que las flaquezas de nuestra naturaleza humana hacen su mejor presentación. Los complejos, ¿sí? Hay gente que tiene complejos de grande, otros de chiquito, unos de gordos, otros de flacos, otros de una cultura, otros de otra. Y esto es parte de la condición humana. ¿Sí? No permita que los complejos se conviertan en la razón para aplastar tu ministerio. Incluso esos mismos complejos pueden hacer que muchas personas que pasan por experiencias similares se identifiquen contigo. ¿Sí? Porque de repente hay gente que es bien callada, y son pastores que son bien callados, los que logran crear esa empatía con esa persona. Su cultura, ¿sí? A veces chocamos. Yo estaba observando allí en este mundo de diversidad de culturas donde todos necesitaban pedir una Coca-Cola. Sí. No importa la cultura. Sí. Exacto, todos señalaban, se las ingeniaban, se las inventaban. Sí, para poder. Y me gusta la forma tan sencilla y sutil que hacen los orientales, ¿no? Delante de ti se meten y te van a sacar una fotito y se hacen delante de ti. Oye, si no le piden permiso la diversidad de cultura va a salir a flote. ¿Sí? Quiero decir algo porque son las 9:19 y todavía este tema está como que le queda bastante. Así que vamos a hacer lo siguiente porque yo quiero que escuchemos con el ministerio pastoral. Hemos hablado de esas estaciones, la intrepidez ingenua, estamos hablando de las flaquezas, pero nos queda hablar del despertar y de la madurez dependiente. Pero nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con el doctor Johnny Pinzón porque esto está buenísimo. Así Perfecto. Que para que no se nos quede nada y usted se va a quedar pegadito ahí, le prometemos que vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pausar esto y le vamos a dar la parte 2 de este segmento porque está buenísimo. Esto es Fronesis, sabiduría para la vida aplicada hoy a la pastoral. Regresamos ya, en breve. Dios les bendiga. Lo mejor para todos.